Queridos amigos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Y como ya es bien sabido, queridos amigos, martes a martes buscamos la conciencia de la mano de los tíos de médico legal. Vamos a hablar de salud y justicia como cada martes. La legal incorporación de medios de prueba de carácter confidencial y privado. La medicina se sustenta en el principio del servicio al ser humano en función de su salud. Su objetivo son propiciar su bienestar físico y mental, curar o por lo menos aliviar su enfermedad. Su ética es antropocéntrica, es decir, humanista. El decoro, la honestidad, el altruismo, la integridad moral constituyen normas que condicionan y gobiernan la conducta de los médicos y exaltan su idealismo a los planos más elevados de la vida en comunidad. La docencia e investigación médica son parte constitutiva de la práctica médica y su realización se inscribe en las más antiguas tradiciones y son esfuerzos sociales corporativos de la más alta responsabilidad, por lo que su orientación y control se fundamenta en los principios éticos más relevantes de nuestra época, nos dicen los que saben. Los hijos de médico legal, como saben, queridos amigos, son un grupo de asesores jurídicos de corporativos médicos, hablando de derecho médico como cada martes, y entonces hoy vamos a buscar y ahorrar entre las entretelas de la incorporación de medios de prueba. Gracias por estar con nosotros. Hoy en Martes de Salud y Justicia, uno de los tíos del licenciado Enrique García Bucio con nosotros. Le tocó venir con nosotros, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Oh, al contrario, muchas gracias, Delia, por la invitación. Es un placer estar aquí platicando con ustedes algunos temas importantes que el día a día nos vamos encontrando nosotros en nuestro actuar jurídico y procesal. Un tema bastante... son detalles en un programa en vivo. Hoy estamos en vivo porque saben que nuestros invitados de los martes litigan muy fuertemente y entonces nos adecuamos, nos acomodamos para que el programa esté en vivo, porque sabemos que grupos de médicos, de profesionales de la salud, de diferentes materias, en diferentes partes de Latinoamérica y en otras partes del mundo están atentos a lo que los martes decimos aquí. Entonces, queridos amigos, de verdad, si tienen algún cuestionamiento, preguntas al respecto, con gusto, déjenla aquí y la vamos a hacer llegar en directo a nuestro invitado o si no, al término de ella. Hablábamos de la incorporación de medios de prueba de carácter confidencial y privado. De repente pudiéramos decir, a ver, ¿de qué se trata todo esto? El derecho médico para muchos ciudadanos de a pie, que todavía les resulta más complicado que el derecho. Sí, dentro del juicio, de este tipo de juicios de esta naturaleza médico-legal, evidentemente como se demanda la reparación del daño en cierto momento, que es en la etapa de pruebas, generalmente nuestra contraparte pretende incorporar algunos medios o datos de prueba o medios de prueba propiamente dichos, porque estamos en materia civil, que de alguna manera tienen esa característica de ser confidenciales y privados. ¿Por qué? Porque al final del día lo que busca nuestra contraparte en un momento dado en un tipo de estos juicios, como lo estoy comentando, es tratar de obtener una reparación del daño. Pero olvida o se pasa por alto que primero tendrías la obligación de obtener una sentencia favorable. Una vez que obtengas una sentencia favorable, entonces en una etapa de ejecución de sentencia habría lugar a que pudieras pedir que se incorporen estos medios de prueba, es decir, ofertar una prueba pericial contable, ofertar informes de bancos, de cuestiones fiscales, pedir al SAT información fiscal, pero eso no se puede dar hasta antes de que no se haya emitido una sentencia y que haya causado ejecutoria. Desafortunadamente, es decir, primero acredítame que te causé un daño, eso es lo correcto. Si me acreditas que yo causé un daño como con mi prestación de servicios de atención médica, hablando del médico particular o hablando de la institución hospitalaria, después de eso, ya que acreditaste que efectivamente existe la causación de un daño y que no se actuó conforme a la lex artis médica, entonces sí tienes derecho a, en ejecución de sentencia, poder buscar que para la integración de esa reparación del daño, pues se busque y se incorporen esos medios de prueba. Reitero,
muchas veces son una prueba pericial contable para saber y conocer la capacidad económica de quien causó el daño, informes de cuentas bancarias, información fiscal, todo eso, pero todo eso está contemplado dentro de un derecho a la privacidad de la persona, no solamente hablando de una persona física como tal el médico, sino también a la persona moral, accede a eso. Es un derecho sustantivo, es un derecho humano que no puede ser violado, no puede ser violentado. En la actualidad nos enfrentamos a este tipo de situaciones donde pues se plantea la demanda, se contesta la demanda, se celebra una audiencia en este tipo de juicios de naturaleza civil, de ordinarios civiles, se celebra una audiencia de conciliación, inmediatamente en el momento de la audiencia de conciliación se abre el juicio a prueba. Una vez abierto el juicio a prueba, contamos con 10 días para ofrecer pruebas, de acuerdo con nuestra legislación aquí en la Ciudad de México. En esos 10 días, ambas partes, tanto quien se cree afectada por la atención médica, cuenta con esos días, como también nosotros, es un término común. En ese término es cuando generalmente nuestras contrapartes intentan introducir estos medios de prueba y muchas veces desafortunadamente los juzgados aceptan este tipo de medios de prueba cuando inclusive hay jurisprudencia que en términos del 217 de la Ley de Amparo pues sí, deben de observarse los criterios jurisprudenciales y no violarse o violentarse en una resolución que emita un tribunal menor, si en este caso un juez de fuero común o inclusive un símil de un tribunal federal. Es decir, si hay jurisprudencia hay que observarla. Sin embargo, no lo hacen en muchos casos y eso provoca la ilegal o indebida admisión de medios de prueba en un juicio donde si ya se decantó un tribunal federal en que, por ejemplo, la prueba pericial contable, la indebida admisión de esa prueba, trae como consecuencia una ejecución de imposible reparación. ¿Qué significa esto? Que si se llega a desahogar esa prueba en un juicio de esta naturaleza, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues toda esa información que tiene ese carácter de confidencial y privado, desafortunadamente, va a ser conocedora de esa información, pues muchas personas, terceros ajenos al juicio, ya no solamente las partes contendientes, sino terceros, los peritos contables, el personal del juzgado, o sea, se va a conocer ahí, por ejemplo, cuál es la capacidad de esta persona, cuáles son sus ingresos, se revisa la información fiscal, etcétera, y eso vulnera o de alguna manera violenta totalmente ese derecho a la intimidad y a su vida privada, que son los derechos sustantivos de mayor valía en este caso, y en un momento dado la confidencialidad y la privacidad de la que todos gozamos, Entonces, llegar a ese extremo donde, a pesar de que hay por ejemplo, que no debería de conocerse, pues es lamentable porque inclusive es contrariar un criterio jurisprudencial. Insisto, hay un criterio, por ejemplo, en el tema de la prueba pericial contable, que es indebida e ilegal, porque provoca lo que estoy comentando, una ejecución de imposible reparación. Aunque yo ganara el juicio, por ejemplo, hablando de esa manera, aunque ganemos el juicio, en un momento dado ya se conoció toda mi información. Ya se sabe cuál es mi capacidad, ya se sabe qué tipo de información privada y confidencial de la cual no tendría que ventilarse, ya la conocen en un momento dado. Aunque pues no, desde luego. De alguna forma ya se siguen todas las cartas que no debiera ser, para decirlo coloquialmente, ¿no? Entonces, eso es un tema interesante, criticado, donde nosotros precisamente en defensa de los intereses de nuestros representados, pues tenemos que agotar las instancias legales que corresponden. En este caso, pues tenemos que acudir al amparo para que se proteja toda esta información. El juez de distrito, evidentemente, siempre confiados en su sano juicio y un criterio muy acercado en este caso a la jurisprudencia, a los criterios y la protección de derechos fundamentales, pues efectivamente nos conceden la razón, suspensiones provisionales, suspensiones definitivas para que no se ejecute ese acto y en su caso
el dictado de una sentencia en el amparo que concede el amparo para efectos de que no se desahoguen ese tipo de medios de prueba. Entonces, pero eso no tendría que ocurrir si el juez de primera instancia actuara de alguna manera, de forma correcta. Primero decir en un momento dado esa prueba es contraria a derecho, y la propia ley se lo señala, artículo 291, 292, etcétera. Señalan claramente que las medios de prueba o pruebas que sean contrarias al derecho no pueden ser admitidas, y este tipo de pruebas son contrarias a derecho. ¿Ahí sería responsabilidad del juzgador entonces? Pues sí, habría una responsabilidad hasta cierto punto, pero al final del día el tema aquí central en un momento dado al que acudimos o al que nos abocamos, pues no es buscar que realmente el juez tiene responsabilidad, ¿no? Claro. Eso, sino lo que buscamos es proteger esos derechos, porque bien podríamos decir, bueno, pues sí tiene responsabilidad, pero con eso no vamos a detener el impacto que puede ocurrir en una violación a los derechos fundamentales de nuestros representados. ¿Esto qué nos demuestra, licenciado? ¿Nos demuestra la impericia por parte del jurisconsulto en este caso? ¿O el, si me permite, el barbarismo o el agandalle de querer hacer y así que avientan toda la carne al asador para querer ganar de primera instancia? Si hablamos de la contraparte, podríamos pensar que es un tema de pretender abusar de la buena fe del juez, engañarlo con un tema donde aún no han obtenido una sentencia favorable y quieren conocer información que no puede ser asequible de forma correcta, ¿no? Y hablando del juez, pues yo vería en un momento dado, o el órgano jurisdiccional, a lo mejor algún error humano. No podría yo ser tan categórico y decir está violentando porque no sabe, porque no conoce derecho, porque no conoce los criterios. Es probable que a lo mejor sea un tema de un error en un momento dado, aunque pues a veces sí hay cuestiones donde a pesar de que nosotros porque existe ahí un plazo legal, por ejemplo hablando de la pericial contable, y ahora nos ofrecen otro tipo de pericial, trabajo social. Tiene que ver, un trabajador social no puede hacer una valoración de la capacidad económica de una persona, no está... Como si fuera un estudio socioeconómico cualquiera, ¿no? Se las llegan a admitir, desafortunadamente se las llegan a admitir en esta etapa de pruebas, y ese es el tema desafortunado, donde reitero, a veces como la ley procesal civil señala, una vez que admiten pruebas, una vez que se presentan las pruebas, dicta el juez un acuerdo de admisión de las mismas, y el propio Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México señala que previo a la admisión de las mismas se te dará vista. Dar vista quiere decir se te pone en conocimiento a la contraparte. En este caso, si la ofrece la parte actora, se nos pone en conocimiento nosotros como demandados para que conozcamos ese ofrecimiento, es decir, esa prueba, y para que nos manifestemos. ¿En qué sentido? La ley dice, para que manifiestes la pertinencia de la prueba. Se te da ese de tu conocimiento a ti contrario, para que manifiestes sobre la pertinencia de la prueba, es decir, si la prueba es pertinente o no. Para que manifiestes en un momento dado también, o señales perito de tu parte en esa misma rama en la que se está señalando. Y para que adiciones un cuestionario. Ese es el efecto de esa vista. Y no obstante que nosotros exponemos y decimos esa prueba es ilegal, esa prueba no debes de admitirla, no es pertinente, no es idónea, primero debe de establecerse si hay o no hay una causación de un daño, y después pues si llegara a ocurrir el caso, pues entonces en ejecución admítela. Pero mientras no puedes violentar, son derechos fundamentales, y es lo que no ve la autoridad en un momento dado. Y eso es donde sí tienen la oportunidad. Nosotros se los hacemos valer cuando esta vista, donde les decimos esto que te estoy comentando, la prueba no es idónea, no es pertinente, es ilegal, no puedes con esta prueba violentarías los derechos fundamentales de confidencialidad, de privacidad, son derechos sustantivos, son inviolables. Además de ello, pues no, con ese medio de prueba no acredita la litis que se está planteando. La litis es muy clara, ¿no? En estos casos la litis es muy clara. ¿Cuál es en un momento dado? Bueno, si yo represento a un paciente
el paciente va a reclamar que se le causó una afectación en su salud, ¿sí? Con motivo de un procedimiento o tratamiento médico. ¿Y qué es lo que la contraria va a contestar? No, el procedimiento fue adecuado, fue correcto, el tratamiento, había riesgos inherentes, etcétera, o la persona no cumplió con las indicaciones médicas y es una culpa inexcusable de ella. Entonces, ese es la litis, ahí se traba la litis. Ajá. Lo otro es cómo reparar el daño, eso no viene en ese momento. Ajá. En ese momento procesal no debe de darse en ejecución de sentencia. Y reitero, a pesar de que en la etapa que te estoy comentando, donde se nos permite exponer en la vista que no es idónea ni es pertinente la prueba, a pesar de eso que se lo hacemos notar al juez y le citamos tesis y jurisprudencia, el órgano jurisdiccional pasa por alto eso y dicta un acuerdo donde admite la prueba y contra eso tenemos que ir al amparo. Todo eso provoca también un retraso en el procedimiento. ¿Por qué? Porque al final del día, pues en el amparo te empiezan a pedir copias, el expediente ya no está a la disposición para seguir la secuela normal, se tardan en la expedición de copias para mandárselas al juzgado de distrito y se empieza a viciar el proceso. Y tenemos casos donde no solamente una vez hemos tenido que promover el amparo por el mismo auto, es decir, conceden el amparo para efectos, a veces para que se funde y motive, y llega otra vez al juzgado y el juzgado vuelve a emitir otra resolución y dice que ya fundó y motivó y nuevamente vuelve a emitir la pericial y volvemos a tener que ir al tema de otro amparo. Entonces, es reiterativo, ¿no? Eso es algo que tendría que observarse, tendría que adecuarse de forma correcta y que tendrían los órganos jurisdiccionales hacer más eficiente el tema de la administración de justicia, ¿no? Hemos hablado en más de un año que tenemos el honor y el gusto de tenerlos cada 8 días aquí con nosotros sobre este tema en específico, el derecho sanitario, el derecho médico, que es desconocido para muchos y que a veces se quiere litigar por el hecho que soy abogado, pues voy y litigo, pero es algo completamente diferente. Y nos dice usted que incluso los juzgadores desconocen muchísimo el tema. La experiencia que tienen ustedes de más de 20 años ejerciendo y practicando este tipo de derecho, esta parte del derecho, a veces los confronta y a veces los frustra en situaciones como esa. Dice, oh, o sea, era algo tan simple y se volvió complejo por el burocratismo o la falta de conocimiento. ¿En qué delito incurre alguien cuando hay una violación o hay pues sí, violaciones de actos como estos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? O simplemente nada más se repone el proceso o se va al amparo, como nos dice. ¿Qué más? Bien, ¿Qué más reitero yo aquí, el tema más el primordial o de alguna manera más importante para nosotros es que no se ejecute ese acto, por eso vamos al amparo inmediatamente. El tema de a lo mejor buscar una situación de carácter penal, no lo vemos como el tema principal o primordial. Aquí tenemos que salvaguardar ese derecho que tenemos fundamental, esa privacidad, que es la privacidad. Entonces esa es la prioridad, y reitero, podríamos ir y denunciar y establecer una situación de esta naturaleza, pero lo más importante para nosotros en estos casos es establecer que se protejan la privacidad y confidencialidad de los representados, ¿no? De un hospital o de un médico. Eso es lo fundamental, ¿no? Evitar que se ejecute ese acto reclamado. En una justicia selectiva que a veces vemos los ciudadanos de a pie, pareciera que se observa de manera diferente porque, bueno, es que es un hospital y tiene dinero, o es un médico y tiene mucho dinero, entonces como que es una razón para algunos más que suficiente para exponerlos y decir que vaya, que no es equilibrada la justicia para ambos, no avanza en el mismo nivel. ¿Así pasa? Bueno, es interesante lo que comentas. Efectivamente, yo creo que se puede pensar que un médico especialista, hablemos, te gusta, pues de la especialidad que se trate, no vamos a ponerle hablemos de cirugía plástica o de cirugía general, okay, o de ortopedia y traumatología, el médico del que se trate con una especialidad y que es un médico que tiene su consultorio, que es un médico que atiende a lo mejor en varios hospitales, porque pues eso es la verdad, ¿no? Un médico tiene esa posibilidad de hacerlo
en el hospital A, en el hospital B, en el hospital C, puede tener consultorios donde él pueda pagar una renta y donde él tenga pacientes, ¿no? Claro. Y además a veces muchos de ellos también trabajan en la administración pública, es decir, son médicos de instituciones de salud pública y bueno, comparten esa doble función de prestadores de servicio en el servicio público y también en la parte privada. Y se pensaría que por esa razón pues son gente que tiene muchos recursos, ¿no? Que pueden hacer de alguna manera en una demanda reclamarles miles y millones de pesos, porque así son ahora este tipo de juicios donde reclaman o vienen a establecer cantidades exorbitantes de dinero para hacer una situación donde pretenden que se les repare un daño que a veces, como te lo digo, no, o sea, ni existe razón para incoar un juicio de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, el tema es que sí, se puede pensar que el médico es una persona de muchos recursos o que tiene ingresos pues muy altos, ¿no? Pero bueno, pues si imagínate que es un médico que tiene que trabajar en 3 consultorios de distintos hospitales, pues yo creo que hay que pensar también en que es un médico que pues está haciendo su trabajo, está luchando por seguir y practicar en ese tema su profesión y dar lo mejor de sí. Yo no encontraría un médico que por per se vaya a causar un daño, que sea la intención o esté de alguna manera pensando en su práctica que va a causar un daño. Hay temas donde son riesgos inherentes, hay temas donde las complicaciones son propias, como lo hemos platicado en otras ocasiones, pues a la propia pues condición del paciente, ¿no? A veces el paciente tiene muchas comorbilidades que no permiten a veces que evolucione como debe de ser un paciente. Entonces todo eso, hay también criterios en los tribunales federales donde han establecido precisamente que hay que analizar el caso en específico, donde a veces no depende del tratamiento que se le dio la evolución del paciente, sino depende de otras situaciones como la comorbilidad que estoy comentando, otros factores externos o a veces, como se dice, endógenos o exógenos, ¿no? Es algo que puede no depender del tratamiento del médico. Entonces, sí hay algunas cuestiones donde se pensaría que el médico pues tiene mucho dinero, ahora una institución de salud como un hospital privado, pues evidentemente hace o presta servicios de hospitalización. Los servicios médicos los da el médico tratante, el médico que elige la paciente o el paciente o los familiares de pero los servicios hospitalarios pues se los da el hospital, ¿no? ¿Qué pone al alcance? Pues pone al alcance quirófanos, todos los materiales de curación, medicamentos, la infraestructura como tal, aparatos, etcétera, todos esos servicios hospitalarios. Y que es en el cumplimiento de una obligación de medios, que es la obligación que tienen los profesionales de salud. Los profesionales de la salud solo tienen obligaciones de medios, no de resultados. Es decir, ningún médico puede otorgar o puede prometer un resultado en un tratamiento médico. Existen estadísticas, sí, pues hay una estadística que un paciente con este medicamento, con esta enfermedad y este tratamiento puede evolucionar satisfactoriamente, pero también existe estadística que no evolucionan muchos por otros factores como y ahí radica la importancia del consentimiento informado también, ¿verdad? Sí. Vamos uniendo muchas cosas. Uniendo cosas. Esta parte, ¿hasta dónde, licenciado, se pueden fincar responsabilidades administrativas para quien acepta estas pruebas, incluso para el juzgador y demás, cuando están perjudicando a la otra parte? Yo creo que sería importante que sí podría haber algún tema de responsabilidad, ¿no? Porque sobre todo, máxime cuando hay jurisprudencia. Así es. Hablemos de casos donde hay tesis aisladas, temas de tesis aisladas, por ejemplo, hay muchos temas de nuestro derecho y criterios, pero son aislados. Pero hablando de jurisprudencia, perdón, pero ahí sí estás incurriendo en una inobservancia cuando la propia ley de amparo te dice que debes de cumplir con la jurisprudencia. Estás obligado. Y muchas veces incluso se la están dictando, se la están haciendo la referencia por escrito y aún así hacen caso omiso. Aún así, Delia, aún así nos encontramos en casos
con esa situación. Entonces, sí habría un tema muy probablemente de responsabilidad que podría hacerse valer, y es un ejercicio que a lo mejor podría ser interesante para poder determinar el alcance de esta responsabilidad, porque lo estás haciendo de conocimiento de la autoridad, o sea, no es, pero además tampoco tendrías que hacerle del conocimiento de la autoridad. El juez es perito de peritos, entonces él tendría que conocer de lo que estamos platicando, Hasta donde son sus de la alcances. imposibilidad o de la inadmisión de este tipo de medios de prueba. Es decir, él por obligación, y que va a ser por responsable. obligación, claro, él por obligación lo tiene que saber. ¿Han llegado incluso hasta tribunales colegiados situaciones como estas? Sí, sí, digo, O los sea, criterios, digo, hablando ya de instancias. los criterios los emiten los Ajá. colegiados. En este caso de la cuestión que estoy comentando, la prueba pericial y que es inadmisible la pericial contable, el criterio es de un tribunal colegiado de la octava época. O sea, no es reciente, no es de la novena, es de la octava época. Es un criterio ya de muchos años que no ha sido superado. Como para sabérselo ya de memoria. Al contrario, es un criterio ya bien delimitado, bien sustentado. ¿Sí? Y es un criterio que no es que aplique a casos médicos, es un criterio que aplica en un caso de naturaleza civil, donde, por ejemplo, tú y yo estuviéramos en un tema donde yo te estoy haciendo el reclamo de daños y perjuicios, etcétera, por, no sé, imaginémonos un contrato privado de compraventa y no cumpliste y te estoy reclamando la rescisión y te estoy reclamando la devolución de una cantidad y te estoy reclamando daños y perjuicios. Pero quiero saber, para que me pagues, de entrada te quiero ofrecer o te ofrezco una pericial contable para que se cuantifique en para un que vean dado. que sí tiene. Correcto. Entonces, eso es una violación de no entrada. solo, o sea, este criterio jurisprudencial no es aplicable única y exclusivamente para un tema de responsabilidad médica, sino aplica de forma general, porque es una violación a un derecho sustantivo. Es una violación de un derecho sustantivo que se considera también un derecho humano, de la confidencialidad y privacidad. ¿Y qué pasa en un supuesto de que yo soy el cliente, yo soy el perjudicado y veo que mi asesor jurídico, viendo todas estas anomalías, no hace nada? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, ¿te refieres, Sí, por sí, ejemplo, claro, en el caso de que la defensa no hiciera ningún acto procesal para defender? Pues mira, por impericia o por híjole, vicios o por lo que usted pues, guste y mande. Lo voy a ver, estoy metiendo en camisa de once varas. hay un tema importante ahí donde precisamente podría ser por desconocimiento, a lo mejor, no lo sé, en donde a lo mejor quien está defendiendo al demandado, donde se pretende conocer estos temas, pues no hizo lo propio por atender y para en un momento impugnar esta resolución del juez común, donde está causando una afectación de imposible reparación. Y sí, claro, habría responsabilidad, ¿no? Sí, porque mire, estamos hablando de ustedes con toda la expertise, con toda la praxis de más de 20 años, lo que ustedes harían desde su visión. Pero acordémonos que nos siguen muchos grupos de profesionales de la salud y que no siempre van a tener la posibilidad de un asesoramiento jurídico de la naturaleza que ustedes proporcionan. Ahora, estamos hablando también de la parte de la Ciudad de México, pero recordemos que ya en provincia son otros cantares, allá el agua suena diferente. Eso me sonó como en provincia y es otra república, pero no. Literal, a veces pareciera. Hace poco comentábamos con el licenciado Daniel cómo últimamente estas cesas aisladas muy fuertes que han venido a revolucionar el mundo del derecho médico se están dando en Jalisco. Entonces yo le decía, ¿qué está pasando allá? Y qué está pasando en otros lados, porque pareciera que sí son hermanas repúblicas y se manejan en otros canales. Sí, en el curso de lo que hemos visto en temas de responsabilidad civil, médica, encontramos que hay criterios de algunos tribunales en específico que están de alguna manera avanzados en esos temas de análisis de estos casos. Y como bien lo dices, el estado de Jalisco no es la primera vez, ya tenemos antecedentes previos donde inclusive un criterio de un colegiado tuvo que, con otro criterio de aquí de un tribunal
de la Ciudad de México contendieron por el tema de anestesia. En Jalisco se establecía que el uso de la anestesia era una situación de responsabilidad civil objetiva, lo cual es incorrecto, porque se estaba estableciendo que el uso de la anestesia se convertía en un instrumento o sustancia peligrosa. Entonces eso pues evitaría que en un momento dado ¿quién iba a hacer un tratamiento médico si ya de entrada, si tú hacías un procedimiento de un quirúrgico, ya de entrada se te iba a decir, pues si pasa algo, Eres responsable. ya eres responsable. Antes de que pase, ya sabes que vas a ser responsable. Es correcto. Entonces, con esa situación tan grave, tan delicada, el criterio que estableció el Tribunal de Jalisco, que es viejo, te digo, es un criterio, no me puedo acordar la fecha exacta, pero ya tiene bastantes, 97 más o menos por ahí. Ese criterio de un tribunal de allá de Jalisco entró en contradicción con un criterio de aquí de la Ciudad de México, donde el criterio de la Ciudad de México establecía que era una responsabilidad subjetiva, que había que acreditar que había, que había sido bajo el elemento culpa. Es decir, tenías que acreditar que hubo culpa de quien realizó un procedimiento y el uso de la anestesia. Es decir, eso es lo correcto. Una responsabilidad directa. Subjetiva, así se denomina, responsabilidad civil subjetiva. El elemento de la responsabilidad civil subjetiva principal es la culpa. Es decir, causas un daño por culpa. Es decir, no tuviste la intención de causar ese daño, sin embargo se dio. Entonces es culposo, pero no es doloso. Okay. Y en el tema de la responsabilidad civil objetiva, por el simple hecho de usar la anestesia, ya tenías responsabilidad. Más allá de, no había que acreditar que había culpa ni nada. El simple hecho de haber hecho uso de la anestesia era. Entonces entran en un conflicto esos dos criterios y la Corte resuelve y establece que la responsabilidad que se trate de estos temas es subjetiva. Por eso todos los tratamientos o procedimientos van a ser de responsabilidad civil subjetiva. No puede ser objetiva, porque entonces no habría quien llevar a cabo tratamientos o procedimientos médicos. Si ya de entrada te dirían, pues es que con el uso de tus aparatos, sí, o de ciertas el bisturí, todo eso, pues ya hay responsabilidad civil objetiva, ¿no? Bueno, pues estaríamos perdidos, ¿no? Hablando de aquella parte donde la medicina defensiva, que no se practica en México, entonces imagínese cómo tendrían que trabajar los médicos. No, pues ya no trabajarían, ¿no? Exactamente. Es interesante, y reitero, cómo nos siguen grupos de profesionales de la salud, el saber que esperemos que no, y tocamos madera, pero sabemos que por estadística sucede, el darse cuenta, si yo estoy en un problema semejante y veo que están demandando tales y cuales cosas, hablando de lo que nos está refiriendo ahorita, y mi defensor no hace nada al respecto, ¿qué tendría que hacer yo? O sea, ¿qué tendría que exigir o qué tendría que cambiar o qué tendría que buscar? Porque al final de cuentas el perjudicado iba a ser yo. Sí, mira, hay situaciones donde en el proceso son tan cortos los tiempos. Ajá. Y que si no ejercitas una acción dentro de ese plazo que te señala, sobre todo en materia civil, ¿no? Sí. Si no ejercitas dentro de ese plazo que te fija la ley, pues de alguna manera perdiste ese derecho. Y aún y cuando consultaras como una segunda opinión, podríamos decirlo, no habría una reposición del acto. Es difícil que pueda darse, ¿no? Necesitaría un abogado. Es muy difícil enderezar, como en todos los asuntos, enderezar un caso donde algo pasó y no se hizo en un momento dado, ¿no? Pero en las estadísticas, licenciado, casos como estos a los que nos estamos refiriendo hipotéticamente, ¿ha habido o hay en nuestro país situaciones como estas? Pues a nosotros nos ha tocado algunos casos. Yo podría hablar de la experiencia que tenemos, donde hemos tenido casos que se han resuelto o que no los veíamos antes, ni en primera ni en segunda instancia, y los tomamos en el amparo y los hemos resuelto favorablemente en ese sentido, cuando ya tenían sentencias adversas. ¿Y cómo reparan todos los vicios que ya venían arrastrando? Pues precisamente en el amparo es donde se está. Acuérdate que el amparo es como una revisión de todo lo que ocurrió en el juicio natural, en primera instancia. Y si la sala también al momento de emitir su resolución se equivoca
y en un momento dado valora correctamente todos esos medios de prueba. Entonces llegas al amparo y es cuando haces valer esos temas de violaciones procesales, haces valer la violación a derechos humanos, haces valer todo ese tipo de situaciones para que te concedan a ti esa protección federal. Pero a veces tienes que llegar hasta esa etapa, ¿no? Y cuando se llega hasta esa etapa, licenciado, incluso se puede reclamar daños y perjuicios a la parte administrativa, lo que decía de estas visiones y a estos vicios procesales que se llevaron a cabo. Pues incluso se podría. Ay, ya ando dando ideas. Se podría Por hacer. Eso se ríe. Se podría hacer, sí, se podría hacer. Son daños pero y perjuicios. evidentemente sí. Por ahí también la Corte se decantó en un criterio donde protegió esos temas de la responsabilidad hacia los... Tuve un desliz y pues tengo que protegerme. Exactamente, claro. Entonces ahí emitió un criterio donde pues se convierten como en intocables en un momento dado. Ese blindaje. Está blindado, ¿no? Entonces, sin embargo, pues el derecho es evolutivo, entonces... Y las leyes interpretativas. La Corte hoy está integrada de otra forma, todos los criterios que van pues surgiendo pues son precisamente contrarios a lo que se tenía. Es decir, Así es. En algún momento alguien se inconforma, alguien hace valer cierta situación y llega a un tribunal federal y el tribunal federal dice, correcto, creo que tiene razón esta persona que se está quejando, se duele de esta situación, pues yo creo que tiene razón, y empiezan a crearse esos criterios, ¿no? Entonces, la evolución. Es esa situación de evolución, ¿no? Ahora, bajo los principios de universalidad, progresividad, etcétera, pues esos principios establecen que, primero, los derechos humanos son universales. Progresividad, pues también que todos deben de ir avanzando y no irse pues de alguna manera en un retroceso, ¿no? Al contrario, la autoridad debe ir buscando que evolucionen. Indivisibilidad también, es decir, no puede coexistir un derecho humano sin estar unido a otro. Entonces todo eso es lo que va a ir permitiendo que se normen ciertos criterios, ¿no? Es evolución, ¿no? Al final del día. Incluso se pueden atraer, como en derecho comparado, porque hablando de experiencia, en este caso en derecho médico, ya lo vi que ya estamos corriendo, de otros países, hablando de que obviamente tienen mucho más experiencia en estos Bueno, campos. La Corte ha venido incorporando criterios de otros países, precisamente para apoyar sus resoluciones, tratando de establecerlo con base en los derechos humanos, derechos fundamentales, y sí ha traído figuras jurídicas de otros países. Sí lo ha hecho. ¿Y cree usted que vaya a seguir atrayéndolas en este afán por evolucionar? Sí, yo creo que sí, y debe de ser, porque si existe una situación en el derecho comparado que permite una mejor protección a los derechos de la sociedad, es bienvenido, ¿no? Es bienvenido, ¿no? Pues queridísimo licenciado Enrique García Bucio, de verdad, un gustazo. Viene corriendo porque les digo que todo el tiempo están litigando y agradecemos infinitamente que se diera un tiempo para venir con nosotros. ¿Qué dejamos de tarea en esta cátedra gratuita que hoy fue rapidísima, pero muy sustanciosa, y que yo creo que vamos a tener que revisarlo el video para tomar nota? ¿Qué les deja de tarea a quienes están presentes? Y que por ahí me dice Gerardinsky García, ¿cómo es que algunas aseguradoras afirman que sus abogados son especialistas en derecho sanitario cuando esa especialidad apenas existe en la UNAM desde hace un año? Pregunta. Bien, efectivamente, la especialidad en las instituciones educativas pues apenas tiene un corto tiempo que se está dando. Aquí lo que nosotros hemos hecho es en el día a día nosotros pues tenemos bastantes años de representar a médicos y hospitales, y la legislación sanitaria es, dijéramos, base y fundamental para poder defender un caso de esta naturaleza, ¿no? No existía otra forma de hacerlo, pues en el momento dado. Hoy una especialidad de esta naturaleza pues existe recientemente creada, creo que esta es la segunda generación en la UNAM que la acaban de instaurar, ¿no?
Y qué bueno, digo, la verdad es que qué bueno, esperemos que también sea de utilidad y la formación que tenga todos los alumnos que se incorporen a esa especialidad, pues tengan ese agrado y que compartan también con nosotros todo lo que puedan ahí tener a su alcance en estos temas tan interesantes, tan importantes, ¿no? Así es, sobre todo en un país que va evolucionando y que últimamente las demandas están a la alza en estadísticas. Así Pero ya es. será tema de otro programa. Con gusto. De verdad, muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros y compartirnos un mucho de lo que día a día es el trabajo que les toca hacer, litigar, asesorar y trabajar por, Sí, muchas gracias. pues Muchas gracias, Delia, y te agradecemos siempre el espacio y el tiempo que nos das para estar aquí contigo en estas charlas tan interesantes y muy agradables. Pues a las 9 de la noche, queridos amigos, pasamos por YouTube, quienes gustan de YouTube y que es más fácil para algunos incluso conectar sus televisiones inteligentes y ya nos miran en grande. Toma nota por segunda vez, aprovechamos y síganos en YouTube y denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando empiece el programa. Gracias a quienes se conectaron, gracias el doctor César Montero, doctor querido mío, un abrazo, un orgullo que esté siempre pendiente de nosotros. A Gerardinsky, gracias por la pregunta y la acotación, el aporte, a Edgar Durán y a todos los que nos van a ver, sobre todo a los grupos de médicos, a los grupos de profesionales de la salud, que martes a martes comparten nuestros temas. De verdad, muchas gracias. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre del doctor Anatolio González Emigdio, rector de Universidad INADEC, de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia, y a nombre de los CEOs de Médico Legal, que martes estás con nosotros. Gracias, licenciado. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Mañana tenemos miércoles de criminogénesis. No se olviden, aquí los esperamos a las 11.